propiedad intelectual? Vamos a hacer una recapitulación porque no hay como la clase presencial, yo creo. Hablando de propiedad intelectual, dijimos que hay dos grandes áreas que conforman la propiedad intelectual. ¿Cuáles son? No todos. El derecho de autor es uno. Donde usted lee derechos de autor, no está bien, no es correcto. Es el derecho de autor, él tiene la autoría, ¿verdad? Entonces es un derecho. Aparte puede tener otros derechos, pero el derecho de autor es uno. Derecho de autor y derechos conexos, y por el otro lado la propiedad industrial. Las dos juntas nos van a hacer propiedad intelectual. ¿Sí? Tenemos en la propiedad intelectual los bienes patrimoniales o derechos patrimoniales y derechos morales. ¿Sí? Cuando hablamos de derecho moral, hablamos de derecho de autor, ¿verdad? Porque ¿cómo cuantificamos la creatividad de un ser humano? No se puede, ¿verdad? Lo que usted sabe vale tanto, la creatividad que usted tiene vale tanto, no puede ser. Entonces existe per se un derecho moral, ¿verdad? Un derecho inherente a la persona humana, como es la protección al intelecto, a las creaciones del intelecto, y por el otro lado, en la propiedad industrial, si ustedes se recuerdan, tenemos el derecho patrimonial, ¿verdad? Porque ¿para qué se crean mercancías? El mercado, ahí hay patrimonialidad. Creamos una marca, díganme marcas, las que ustedes quieran, eso sí saben. Nike, Big, Suave Chapina, ese con la que le daban. Entonces, tenemos marcas. ¿Qué es eso? Un valor patrimonial. Vean que colocábamos ejemplos el otro día, si se recuerdan. Un chequecito. ¿Qué marca es esa? Nike, ¿verdad? El pollito con el sombrero. Dos marcas, ¿cuáles son? Madre y Campero, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos son, por eso, valores patrimoniales, ¿sí? Encontramos la importancia de entender, y por eso hicimos ese andamiaje de contenido de derecho en el capítulo 1, que es la propiedad intelectual, como recordatorio, ¿verdad? Para los que hayan pasado de noche. ¿Por qué razón? Porque ahí encontramos que vamos a entender la contratación de propiedad intelectual. Cuando hablamos de la propiedad intelectual, estamos hablando de mucha terminología. Vayámonos al artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Igualmente al artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial. ¿Qué se lee en el epígrafe de esos artículos? ¿O no tienen la ley? ¿Ustedes creen que los agricultores van al campo y no llevan machete? Terminología. ¿Qué tiene su ley? Terminología. Muy bien. Leamos los primeros 5 términos. Solo el epígrafe. De derecho de autor.
Muy bien. Solo dígame el otro epígrafe. Epígrafe quiere decir subtítulo. Darle exposición, comunicación al público, copia ocultar, copia explícita, exposición al público, creación, fijación, fotograma, grabación, efímera. 11. Medida referente a testigo. 12. Obra anónima. 13. Obra audiovisual. 14. Obra colectiva. 15. Obra de arte estándar. Obra de stage, obra derivada. 17. Obra en colaboración. 18. Obra individual. 19. Obra inédita. 20. Obra originaria. 21. Obra póstuma. 22. Obra seudónima. 23. Organismo de realización. 24. Préstamos. 25. Productor audiovisual. 26. Producción de fonograma. Todo licenciado. No, hasta ahí. De este lado, propiedad industrial, solo los epígrafes. Se les hace eterno porque leen un montón. Pero solo los epígrafes. Ley de propiedad industrial, artículo 4. ¿Cómo se lee? Los epígrafes de terminología. Nadie tiene ley de propiedad industrial. Mario. No, si me creo, eso es lo peor. A los efectos de esta ley se entenderá por denominación de origen, diario oficial, diseño industrial, emblema, expresión o señal de publicidad, indicación geográfica, invención, marca, marca colectiva, marca de presentación, modelo de utilidad, nombre comercial, patente, procedimiento, producto, efecto empresarial, signo distintivo, Si ustedes escuchan esta terminología y la entienden, van a tener facilidad de entender propiedad intelectual. Así es como tienen que aprender a estudiar ustedes para su privado. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en propiedad intelectual tenemos contratación. Contratación desde la perspectiva del derecho mercantil, desde la perspectiva de propiedad intelectual. Cuando hablamos de contrato de edición, hablamos de contratación en específico de propiedad intelectual. Está como ese gran componente que es el derecho mercantil. Entonces lo vamos desglosando desde ahí. Encontramos, decíamos que el contrato de edición va a estar regulado en la ley de derecho de autor y derechos conexos. Alguien que nos indique dónde está ese contrato. Ese ejercicio ya lo hicimos. Artículo 84. Léalo por favor, nomás así. Presentar la edición titular del derecho de autor de una obra literaria, científica o artística o de ordenamientos con sede de producción determinada una persona llamada en el acto de reconocimiento su obra y ponerlo oficial a cambio de una retribución. El editor editará por su cuenta y riesgo la obra y entregará al autor la remuneración convenida. Encontramos entonces que hay una persona que es autor y hay otra persona que es editor, ¿sí? Decíamos que ese contrato tiene particularidades, si ustedes se recuerdan para los que están en las clases virtuales. Encontramos que puede darse de doble vía, que el autor le solicite al editor la edición de determinados ejemplares, determinada cantidad de ejemplares de su obra, y él va a ser efectivo el pago por esas ediciones, una o más, ¿verdad? O puede ser en el párrafo segundo que leíamos con ustedes, que sea el editor el que decide solicitar autorización al autor y por su cuenta y riesgo hacer las ediciones, ¿verdad? Entonces, esa es una particularidad que tiene ese contrato.
encontramos entonces que por el contrato de edición el autor, ¿verdad?, o le solicita al editor o le pone a su disposición la obra para que sea editada. Puede contratarse número de ediciones o puede contratarse cantidad de ejemplares, ¿verdad? Entonces ahí vemos la particularidad. Cuando hablamos del autor y del editor, estamos hablando de los elementos personales o intersubjetivos del contrato. Encontramos que hay una obra escrita por el autor, editada por el editor y media una remuneración. Ahora que hay otra particularidad. Si es el autor el que solicita las ediciones para sí y después él determinar qué hace con su obra editada, entonces le va a ser efectiva la remuneración al editor. A contrario censo, está en el párrafo segundo de ese artículo que se leyó. Si es el caso que el editor bajo su cuenta y riesgo edita la obra, entonces a cambio de esa autorización del autor le va a ser efectiva el editor al autor la remuneración. ¿Se dan cuenta? Pueden ser de una forma o de la otra, y dependiendo las cláusulas contractuales, cómo se contrató, así va a ser la remuneración del editor para el autor o del autor para el editor. ¿Se dan cuenta? ¿Sí entienden esa parte? Si no entienden, díganlo, estamos para eso. De que asume las partes. En principio, aquí no sería tanto riesgo, sino es cuestión que el autor propietario de su derecho de autoría decide editar su obra. ¿Para qué? ¿Para quién? Eso no importa, ¿verdad? Entonces el editor va a realizar la edición o las ediciones o los ejemplares a cambio de remuneración. ¿Tiene ahí riesgo el editor? No, ¿verdad? Ahora bien, si el editor es quien decide pedir la autorización al autor y editar la obra, media también la remuneración, solo que del editor al autor. ¿Se dan cuenta? Puede ser que sea del autor al editor o puede ser que sea del editor al autor. ¿Qué va a determinar eso? Las cláusulas contractuales. ¿Cómo contratamos editor y autor? Así se va a cumplir el contrato. Encontramos además que hay un elemento formal. Aquí se ve cristalinamente clara la libertad de contratación. ¿Por qué? Porque la ley establece por escrito. No nos está indicando documento privado, no nos está indicando escritura pública, nada. Por escrito. ¿Verdad? Entonces, ahí una vez las cláusulas contractuales del contrato de edición estén por escrito, van a ser válidas y eficaces, ¿verdad? Y van a obligar a los contratantes y les van a otorgar derechos a los contratantes, ¿verdad? O sea, los efectos del contrato. ¿Por qué decimos que el contrato de edición es típico? Bilateral, consensual, oneroso. Vean cuando yo les pregunto por qué es oneroso, no me hagan esto. Porque como ustedes llaman un perrito. Entonces no, ¿verdad? Media dinero, por eso es oneroso. Conmutativo, está mal escrito, pero la palabra es conmutativo. Conmutativo, ¿por qué? Les costó llegar con la lluvia, muy difícil, ¿verdad? Y vinieron a platicar.
Háganme el favor. Porque hay gravámenes, porque eso hay onerosidad, porque hay obligaciones, porque hay derechos también para ambas partes, ¿verdad? No es solo porque contratan dos, sino los efectos del contrato aplica para dos, ¿verdad? Entonces ahí es conmutativo, esa es una ley que en la matemática moderna de la primaria la tuvieron que haber aprendido, ¿verdad? La conmutatividad. Encontramos entonces que es formal. ¿Por qué es formal? Si hay libertad de forma, ¿por qué es formal? A mí me parece una paradoja. Hay libertad de forma, pero es un contrato formal. ¿Por qué es formal? Porque debe constar por escrito, es decir, la libertad de forma tiene límites, ¿verdad? Entonces los legisladores determinaron que había que aplicar la libertad de forma establecida en el Código de Comercio, pero que debe constar por escrito, ¿verdad? Entonces no es contradictorio. ¿Tenemos derechos y obligaciones para los contratantes? Sí. El autor entregar la obra, revisarla bien, entregarla en tiempo, ¿verdad? El editor editar la obra en cuanto y en tanto se cumpla con los pactos contractuales. Entonces, esos derechos que están en la contratación son los que van a obligar al editor respecto del autor. O esos derechos que tiene el editor son los que debe cumplir el autor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos ese contrato. Ahora bien, por ahí Marta Lucía explicaba, leía que hay obras científicas, que hay obras artísticas, que hay obras literarias, pero también hay musicales, esa no la tocamos ahí. Estas obras son objeto de la contratación, ¿verdad? Una obra científica, una literaria, una artística, y poníamos ejemplos el otro día. A ver, piensen todos en una obra científica con su autoría. Científica con su autoría. El álgebra de Baldor, muy bien. Otra. Muy bien, otra obra científica, otra. No hay. Ay, no puedo creer que hay unos datos cerebro aquí, no hay obras. Es que no hay cerebros. Pero si ya está en el 10º semestre, ¿cuánto conocimiento científico tendría que tener ya? Introducción al derecho, García May, muy bien. Esa es otra obra científica, si no hay que irse a la NASA para saber eso. Aquí las hemos tocado, ¿verdad? En procesal civil encontraron obras, en introducción al derecho, en economía, en sociología, en procesal civil, en laboral, en procesal del trabajo, ¿o no? Todo ese conocimiento que ustedes consultaron con su bibliografía, que alguna vez lo hicieron, pues son obras científicas. Así de sencillo. ¿Tienen autor? Ya lo decían ustedes, ¿verdad? Sí tienen, ¿verdad? Ahora, como dicen ustedes, no las hemos visto ni las hemos tocado. Parece Santo Tomás. Esta es una obra científica, ¿no? ¿Por qué? Ahí tiene un nombre.
instituciones de derecho mercantil, tiene un autor, el mismo Vázquez Martínez, y tiene un contenido de ciencia con el que debería buscar que tiene. entonces ahí tenemos ciencia. Lo que hacemos aquí es ciencia. Ahora si ustedes la ciencia la ubican solo con Albert Einstein, ese es otro punto de error. ¿Por qué? Porque las discusiones de aquí que sacan conocimiento. ¿Y ustedes son científicos? Sí. Si no, ¿qué están haciendo aquí, verdad? O vienen solo a platicar y a comer. Entonces, hay que verlo. Hacemos ciencia, sí. Cuando preguntamos, cuando respondemos, cuando lo discutimos, cuando concluimos, ahí hay ciencia. Entonces encontramos ahí contratación. Vayámonos a las obras literarias. Denme ejemplo. Tal vez son más leídos de eso. 100 años de soledad, ¿de quién? Bien. García Márquez. Ahora que está cumpliendo 150 años, ¿verdad? Otra, Carazamba. ¿De quién es Carazamba? Vaya hombre. Muy bien. Otra. Señor presidente. El señor presidente, que ya lo decían por ahí, ¿verdad? ¿Quién es el autor del señor presidente? Ah, Miguel Ángel Asturias, no hay otro. Otra. Doña Bárbara. ¿De quién es Doña Bárbara? Sí, esa es una obra. Pero ¿de qué autor? Otra obra. Otra. Lo ven bien. Ahí atrás alguna obra literaria, ya que no aportaron científicas. Tiempo Recio, ¿de quién es Tiempo Recio? Es otro premio Nobel, ¿verdad? De Vargas Llosa, muy bien. Si quieren saber de él, vayan a la farándula española, ahí aparece ya que le respeta la literatura. Otra obra literaria. Muy bien. También esta, solo falta la autoría. Bien. También, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, hemos visto que hay científicas, hemos visto que hay literarias. ¿Cuál sería una obra artística? La Mona Lisa. David, Capilla Cristina, Miguel Ángel. Otra. ¿Algún artista guatemalteco? Efraín Retino, vayan al Teatro Nacional, es una obra artística. Frida Kahlo, Picasso, muy bien. También ya vieron, ahí tenemos obra artística, ¿sí? Obras musicales, ¿cuáles serían? Muy bien, muy justo usted. Todas las que sean obras musicales, no importa qué música oigan. Aunque les parezca una broma, son obras musicales. Vamos a hacer esa pregunta
contrato de representación y ejecución pública. ¿A qué se refiere el contrato de representación y ejecución pública y dónde lo tenemos regulado? Alguien que lo lea, por favor. ¿Nos lo puede compartir? Grítale a las flores de atrás para que pongan atención. El contrato de representación con ejecución pública y el autor de una obra literaria, dramática, cultural, pantomima o coreográfica, económicamente o autoriza a una persona nacional o jurídica el derecho de representar o representar públicamente su obra a cambio de representación. El contrato podrá contener entonces vean ustedes en qué consiste el contrato de representación y ejecución pública. En que las obras que hemos estado platicando, por eso les decía, hay que hacer esa introducción, si no, no entendemos los contratos. Vamos a encontrar que de acuerdo a las cláusulas contractuales, una obra se va a representar. ¿Qué significa eso? La vamos a ejecutar en vivo y en público. Por eso su nombre, representación y ejecución pública. Entonces ahí encontramos el contrato de representación y ejecución pública. Para ir al entendimiento de ese contrato, vayámonos siempre en el arte. Una obra de teatro. ¿Alguien ha visto una obra de teatro? ¿En algún momento, aunque sea pan? Sí, sí la hemos visto. Entonces vean ustedes, ahí hay representación y ejecución pública. ¿De qué se hace la representación y la ejecución pública? De una obra. Los árboles mueren de pie, por ejemplo, de Alejandro Casona. Ahí hay una obra. Y si no la quiere tan complicada, vaya a ser la Caperucita, Blancanieves, etc. Y esas también son obras, ¿verdad? ¿Tienen este contenido? Sí. Sí tenemos ese contenido. Entonces vean ustedes. Si quieren a otro nivel, pues váyanse a Broadway. Obras musicales, ¿verdad? Obras de teatro musicales. Son apasionantes, ¿verdad? ¿Es ese contrato el que se manifiesta ahí? Sí, es ese contrato. Entonces encontramos ya que por medio del contrato de representación y ejecución pública se va a hacer representar una obra, ya sea científica, que puede ser, ya sea literaria, ya sea musical, ya sea artística, o de una manera ecléctica. Y va a ser frente a cualquier clase de obras, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el contrato de representación y ejecución pública. ¿Quién va a realizar ese contrato? No estoy diciendo la representación, ese contrato. Pues hay un autor, ¿verdad? Porque hay una obra. Hay un empresario de espectáculos que va a contratar con el autor para que le autorice la representación de su obra ante un público determinado. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, el Teatro de Liga? Saca muchas obras teatrales, por ejemplo, ¿verdad? El Abril, el Luz, ahí hay, ¿verdad? Entonces encontramos que media un empresario de espectáculos que va a contratar con el autor de la obra, el autor a través de ese contrato va a autorizar que haya una ejecución pública de su obra, de la obra de su autoría. ¿Qué elementos reales se van a contener en ese contrato? La obra del autor, ¿verdad?, que se va a ejecutar, y la remuneración como precio
que va a cobrar el autor por la representación de la obra del autor. Encontramos a su vez, si ustedes se dan cuenta, que el elemento formal de este contrato es igual que el de emisión. Ahí ya llevan un ahorro de estudio. Es por escrito y con libertad de forma. Entonces tenemos la libertad de forma que se manifiesta dentro de los límites de lo escrito, ¿verdad? Cuándo se va a presentar la obra, dónde se va a presentar, cuánto va a ser la remuneración de el empresario hacia el autor, el número de representaciones que se autoriza, el tiempo que se autoriza, si hay horario de autorización, etcétera. Eso va a estar contenido en el contrato. ¿Por qué nos vamos a las mismas características si ustedes se dan cuenta? Ustedes que quieren evitar la fatiga para estudiar, es típico, está regulado en la ley de derecho de autor y comercio. Es bilateral, tenemos ahí el autor y el empresario. ¿Es consensual? Sí, porque llegan a un acuerdo y tan pronto lleguen al acuerdo, se le da forma al contrato. No importa que en el mes cascanueces, por ejemplo, se contrata ahora, pero se presenta en diciembre. Ah, bueno, pues eso no importa. Así se está contratando, es consensual, ellos ya se pusieron de acuerdo, autor y empresario. Oneroso, media remuneración, sí. Media un precio, sí. Ah, bueno, ¿es el precio de las entradas? No, es el precio de la autorización por el autor. ¿Es conmutativo? Sí, porque hay obligaciones para ambos contratantes, ¿verdad? Nacen derechos para ambos contratantes. ¿Es formal? Sí. ¿Por qué es formal? Porque debe ser por escrito. En los términos que quieran. Tenemos el contrato de fijación de obras. Decíamos aquí, por ejemplo, ¿qué obras podrían ser representadas? Regrese a su kit de representadas, porque cuando lo miraban me decían cascanueces, Caperucita Roja, Eco de Montecristo, también el Mago de Oz, muy bien. El señor presidente, ya que lo llevan un obligado, ¿verdad? Ajá, pero igual es teatro. Ajá. A mí me gusta el teatro musical. Entonces, todas esas obras son ejecución pública. ¿Por qué? Porque se ejecutan para un público determinado. ¿Se ha fijado que dice obras para niños? ¿Verdad? Obras para todo público. Aquí está bien. Tenemos un tercer contrato que es el de fijación de obra. Encontramos que esos contenidos que hemos estado hablando del contrato de edición y del contrato de representación y ejecución pública se pueden fijar en soportes electrónicos. ¿Sí o no? Sí. De hecho, cuando vienen ustedes para acá, con ese tráfico imposible, ¿qué hacen? Están escuchando esas obras, ¿verdad? Entonces encontramos ahí, ¿en dónde está regulado el contrato de fijación de obra? A ver quién lo tiene. ¿Lo puede leer? Por favor. Internet, ahorita no te lo sacaste. Es que no cargo internet. Y así me lo llevo porque yo no recibo notariado. Muy bien. Igual yo también me Entonces hay una autorización para fijar una obra en un soporte electrónico. Y a cambio de esa autorización para fijar la obra en el soporte electrónico,
remuneración. Entonces ahí encontramos que hay un autor y un productor en los elementos personales intersubjetivos. Por ejemplo, ¿quién nos daría autores de obras para fijar el soporte electrónico? ¿No será ahí los autores? El compositor, por ejemplo. Ricardo Arjona, no es por nada, pero yo pienso en él. ¿Por qué razón? Porque llena todo el perfil, aunque les parezca gracioso, llena todo el perfil de autor, de intérprete, de compositor, productor y también él hace todo lo relativo a la reproducción, ¿verdad? Como metamorfosis. Anteriormente, cuando él inició, él todas sus obras las realizaba a través de Sony Music. Pero luego encontró que le era menos oneroso hacerlo a través de él mismo porque lo sabía hacer. Entonces crea Metamorfosis y hoy por hoy a través de Metamorfosis él realiza las producciones, ¿verdad? Entonces vean ustedes que tiene todo, les decía, todo el perfil, ¿verdad? Aparte que es un autor guatemalteco 100%, entonces un orgullo chapín. Entonces ahí encontramos cómo entender más cercanamente este contrato de fijación de obra. Qué mejor que un autor guatemalteco y un productor guatemalteco, pues entonces yo la obra la entiendo de mejor manera, ¿verdad? Encontramos entonces elementos personales, el autor y el productor. ¿Puede ser aquí el mismo? Pues sí, se fusiona esa figura. Autor Ricardo Arjona y productor Ricardo Arjona de Metamorfosis, ¿verdad? Encontramos elementos reales, obra y remuneración. Otra vez, ¿qué obras podrían ustedes mencionar para fijación de obras? No son solo obras musicales, puede ser obra literaria, obra científica. ¿Qué hacen ustedes hoy por hoy aquí cuando uno está en la tarima? Parecen fotoperiodistas, ¿verdad? Ahí con el teléfono y todo, y después anda uno circulando por todo el mundo. Entonces, he de decir que eso es delito, porque no nos ha pedido autorización. Pero les pongo el ejemplo, porque de repente uno se asombra, la verdad que a uno le decían, mire, ¿dónde anda circulando usted? Pues yo nunca he estado por ahí, ¿verdad? Y se lo envían. Entonces, ahí encontramos que pueden ser obras científicas, y no lo hacen por mal, sino ustedes lo hacen para simplificarse la vida, ¿verdad? Entonces, podemos fijar obras científicas, sí. Las clases del licenciado tal, y ahí cuando va a dar examen, especialmente oye, y le dan a lo mismo y otra vez, ¿verdad? Entonces cuando ya lo miran a uno con malos ojos, y pues si nos pasaron oyendo la madrugada. Y entonces ahí tenemos fijación de obra científica, fijación de obra literaria. No se quieren ustedes desvelar con sus hijos, ni que les quiten el tiempo, ni todo eso. Pues ahí te voy a poner un cuento de Luisito Dios y hay Dios que se encargue. Ah, bueno, pues eso es una fijación de obra, ¿verdad? O volvemos al Mago de Oz, por ejemplo, o Blancanieves, o qué sé yo. Entonces, ¿cuántos juegos? Ahora está ahí concursos, ¿verdad? Festivales de juegos digitales. Ah, bueno, pues esa es fijación de obras también, ¿verdad? Porque a través de los productores se realizan y se fijan esas obras, ¿verdad? Entonces, encontramos que tenemos obras científicas, obras musicales, obras artísticas, obras literarias, ¿verdad? Hoy tienen pereza de leer las noticias. ¿Qué hacen ustedes? Le
dan clic y las empiezan a escuchar, ¿verdad? Ay, no se aburrió leer. Y entonces ya todo escuchar. ¿Se puede eso? Sí, con la tecnología se puede. Entonces, vean ustedes, por eso ya saben leer. Encontramos a su vez que el elemento formal es el mismo para evitarle la fatiga por escrito y libertad de forma, ¿verdad? Entonces, la libertad de forma, les digo, tiene un límite. Aquí la ley establece por escrito. Ahora, como usted lo redacte, pues como se le dé la gana o como Dios le ayude, ¿verdad? Pero en libertad de forma. ¿Tenemos las mismas características? Sí, ¿verdad? Es típico, ya vimos que está aquí el autor y el productor. En el ejemplo que yo les colocaba, pareciera ser la misma persona, pero no es así. El autor es individual, por ejemplo, en el caso de Ricardo Arjona, hay una obra que ustedes quieran, y el productor, pues es una persona jurídica, Metamorfosis, ¿verdad? Pero son personas diferentes. Encontramos allá que es bilateral, les decía, y es consensual porque se ponen de acuerdo cuántas fijaciones van a hacer. De hecho, Tommy Mottola se ha hecho archimillonario por Sony Music, ¿verdad? Siendo que productor, ¿verdad? Representando a N cantidad de personajes. ¿Es oneroso media la remuneración? ¿Hay derechos y obligaciones recíprocos? Sí. ¿Es formal? Sí, porque va por escrito, queda establecido por escrito. Y finalmente tenemos los efectos que produce el contrato, los derechos y obligaciones. ¿Cuántas reproducciones? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué circunstancias se va a contratar? Todo eso lo establece el contrato y las obligaciones, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el precio de esas producciones y de esas reproducciones? Pues eso lo establece los efectos del contrato, ¿verdad? Y ahí estaríamos hablando de la contratación de derechos de autor y derechos conexos. Cuando hablamos de intérpretes, ejecutantes, representantes, etcétera, estamos hablando de derechos conexos. ¿Se establecen esos derechos conexos en el contrato? Sí, ¿verdad? ¿Y cuántos van a ser los ejecutantes? Si hay intérpretes, ¿quiénes van a ser? ¿Verdad? Hay vocalistas, ¿cuántos van a ser? Hay bailarines, ¿cuántos van a ser? ¿Y cuánto se va a pagar por cada uno? Todos esos son derechos conexos, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos que hay obras de colaboración, sí. Miremos aquí una, Ricardo Arjona y Gaby Moreno, ¿verdad? ¿Fuiste tú? Esa es una obra de colaboración. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, ahí tenemos que sí hay de colaboración. Pero ¿dónde queda establecido? En el contrato, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos contratos de propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos. ¿Qué media primeramente en todo esto? Derechos morales. Claro, cuando ya se fija en un soporte electrónico y cobra el productor y cobra las producciones y las reproducciones, pues eso tiene costos, ¿verdad? ¿Y para qué lo hacen ellos? Para rentabilidad, para ganancias. Ah, bueno, pues ahí entra a batear la patrimonialidad, ¿verdad? El derecho patrimonial. Pero primero es un derecho moral, ¿verdad? Entonces ahí encontramos, siempre hablando de los contratos en materia de propiedad intelectual, tenemos que hay propiedad industrial, ¿verdad? Hay propiedad industrial y entonces si ustedes se van al artículo 45 de la ley de propiedad industrial, encontramos el contrato de licencia de uso de marca. Pero primero ya nos dijeron qué son las marcas, ¿verdad? Ya poníamos ejemplos, un chequecito que dice que es Nike, el sombrerito del pollo, pues es Campestre, ¿verdad?
Entonces, ahí tenemos marcas. Las marcas, para tener ese derecho de la creación del intelecto protegido, hay una autoridad que los protege. ¿Cuál es? El registro de propiedad intelectual. Anteriormente, antes de esta ley vigente, se llamaba registro de propiedad industrial, pero se cayó en la cuenta que no solo había derechos de propiedad industrial que se registraban, es decir, no solo marcas, no solo patentes, no solo invenciones, sino que también derechos de autoría, derecho de autoría y derechos de otra naturaleza conexa, y entonces se dio por darle el nombre a esta autoridad como registro de propiedad intelectual, que abarca tanto la propiedad industrial como el derecho de autor y conexo. Cualquier trabajo, cualquier profesional, cualquier duda, cualquier inquietud respecto del derecho registral de propiedad intelectual, vamos al registro de propiedad intelectual y ahí se nos resuelve, ¿verdad? Hay un principio registral que establece que primero el tiempo es primero el registro, ¿verdad? Primero el tiempo de registro, pues va a ser el primero el derecho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya decíamos que la propiedad intelectual se protege internacionalmente por el Convenio de París específicamente y el Convenio de Berna. Entonces, ustedes, por ejemplo, hablando ya de propiedad industrial, pueden registrar un perfume, una loción en Francia, ¿verdad? Y querer registrarla aquí. Entonces hay que seguir el camino registral y vamos a encontrar si primero fue registrado en Francia o primero fue registrado en Guatemala, ¿verdad? Y en cuanto y en tanto sea primero, ahí va a estar la protección del derecho registral. Cuando hablamos del contrato de licencia de uso de marca, ¿qué quiere decir? El propietario de la marca me autorice para usar. Eso quiere decir, ¿verdad? Pero si así fríamente lo aprendemos como el contrato de licencia de uso de marca, me va a costar entenderlo, me va a costar fijarlo y a la hora del examen lo escribo al revés. Eso sí es seguro. Entonces, ¿qué quiere decir? Así en términos más chapines, que yo voy a solicitar autorización para usar la marca. ¿Y a quién se la voy a solicitar esa autorización? Pues al propietario de la marca, ¿verdad? De hecho, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay franquicias de las marcas, ¿verdad? Entonces, las franquicias pueden ser exclusivas o no, ¿verdad? Si hablamos de exclusividad, hablemos de exclusividad de marcas de tenis, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando de exclusividad de esas marcas, quiere decir que yo me voy a dedicar a negociar la autorización solo de una marca. Zapatos Nike, zapatos Adidas, zapatos Puma, Skechers, Lacoste, lo que sea. Entonces ahí, pero solo uno, ¿verdad? Cuando no tengo exclusividad, yo puedo negociar muchas marcas, ¿verdad? Entonces, de esta cuenta ustedes ven tiendas donde solo hay Nike, o solo Adidas, o solo Levi's, o solo Tommy, etcétera, ¿verdad? Por ahí, ¿usted quería preguntar? Efectivamente, el contrato de licencia de uso de marca es uno de los más formales. Siempre ordeno a que sea por escrito, conforme lo determinen los contratados. Entonces, depende con quién está contratando, ¿verdad? Eso es como si usted, con todo el respeto que hay algún colombiano aquí, pero si usted contrata créditos con los colombianos, ¿verdad? Entonces, las condiciones son
y después usted los va a tener madrugada, tarde y noche, ¿verdad? Entonces se ha tenido que regular al respecto y han habido casos procesales por eso. Entonces depende con quién se contrata, ¿verdad? Ahora todos los colombianos son así, no, ¿verdad? Porque el PAC es de colombiano, pero eso se rige por la superintendencia de banco. Entonces es otro nivel. Pero yo prestamista colombiana, entonces hoy de Colombia. Entonces, pero pasa solo con esa nacionalidad, pues no, ¿verdad? Es un ejemplo concreto que se puede colocar. Licencia de uso de marca. ¿Cuál marca va a ser? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí hay una marca exclusiva que la ha tenido por N cantidad de años una familia. Y usted tiene una franquicia de McDonald's, lo siento mucho, ¿no? Entonces, usted eso lo va a consumir McDonald's, pero la licencia de uso de marca es carísima. Entonces, en principio tiene que ir a una exclusividad, ¿verdad? De la marca. Pero en esencia es esa también. Entonces, ¿en qué vamos a cifrar la licencia de uso de marca? Pues como su palabra lo indica, en una marca. La que usted se le ocurra, la que usted quiera, solo es de comidas chatarra, de comidas rápidas, no. Miremos otra franquicia que nos otorgue licencias, que no sea de comida rápida. Adidas, Sherwin-Williams, Volvo, ¿verdad? Podría ser, pero esa es interna. Pero casi no la maneja. Entonces encontramos que licencia de uso de marca. Ahora si hablamos de Cementos Progreso, ¿es una marca? Sí. Ingenio Pantaleón es una marca, sí. Y así podríamos seguir. Caña Real, exactamente. Entonces, licencia de uso de marca. Lo que tenemos que ver es que las marcas pueden ser internas y pueden ser externas, ¿verdad? Entonces, Capitalismo, marca interna, Campero, marca interna, para franquicia interna, Progreso también. Todo eso es interno. Pero si ya ustedes me dicen Adidas, por ejemplo, Nike, Sherwin-Williams y otras, esas son Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, esas son externas, ¿verdad? Son extranjeras. Entonces encontramos que con el contrato de licencia de uso de marca hay una persona que se denomina licenciante que otorga la autorización para el uso de su marca o de la marca de su propiedad a otra persona. Por favor, no me vaya a decir, porque eso escriben mucho ustedes, licenciado. No, licenciatario, ¿verdad? Entonces esos son los elementos personales del contrato de licencia de uso de marca: licenciante y licenciatario, ¿verdad? Elementos personales. ¿Qué es lo que el licenciante le autoriza o le da licencia al licenciatario? El uso de la marca a cambio de un precio por remuneración. Encontramos igual que todos los demás contratos, debe ser por escrito. Ahora, si ustedes me dicen en documento privado, escritura pública, si ustedes son de los notarios así que saben mucho, pues a lo mejor van a decir escritura pública, porque se imaginan en la licencia del uso de una marca, para que no pase lo que decía la compañera, ¿verdad? Estos contratos son tremendamente onerosos, ¿verdad? Son onerosos en sus características. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener el cuidado de una sana y sabia contratación, es decir, el profesional que asesore esta licencia de uso de marca tiene que saber también a qué se está metiendo, ¿verdad? De manera tal que el licenciante tenga garantizados sus derechos y el licenciatario también. Imagínense.
No precisamente, puede ser el propietario o el licenciante que va a otorgar licencia subsidiaria, ¿verdad? Entonces yo estoy autorizada como licenciataria, pero no se me prohíbe licenciar, subautorizar el uso de las marcas, es igual. Entonces ahí van a haber licencias en uso originario para el licenciante o pueden haber derivadas de ese mismo contrato de licencia de uso de marca para otros. Las características son exactamente iguales a las que vimos anteriormente. Los derechos y obligaciones puede ser autorizar la licencia del uso de la marca, puede pasar con modelos de utilidad, con diseños industriales, con denominaciones de origen, etcétera, si una vez sea la marca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una denominación de origen, queso Parma, usted va a distribuir queso Parma, ¿verdad? Pero no Parma de Tarcisco, sino Parma de Parma, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el queso italiano, ¿verdad? Pero también puede ser a lo interno, sí, el queso de Zacapa o Zacapa Centenario, que les gustará más a ustedes. Entonces, hablando de marcas, entonces no, pero hoy todavía es uno. Entonces, ahí tenemos marcas, todo sea por la marca. Entonces, tenemos ahí cómo se va a usar la marca, cómo se va a autorizar el uso de la marca y por cuánto se autoriza el uso de la marca. No solo por cuánto de plazo, sino por cuánto de dinero, ¿verdad? Que son millonarios, ¿verdad? De dólares. Entonces, ahí estamos con los contratos de propiedad intelectual. ¿Alguna pregunta, alguna duda o inquietud? Nos quedamos hasta aquí. Que tengan buenas noches.